El congresista César Revilla de Fuerza Popular. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Giovanna? Primero se hablaba hasta hace unas horas de un pedido de moción de interpelación con una posible censura, pero ahora fuentes de Palacio de Gobierno han indicado a RPP Noticias que ya el presidente Pedro Castillo le habría solicitado la renuncia, la separación al ministro Walter Ayala. ¿Cómo toman todo este proceso en realidad o cómo se ha tomado desde Fuerza Popular? Bueno, aún no hemos tenido reunión de bancada para sentar posición sobre ese tema. En lo personal te puedo manifestar que es totalmente inaceptable que se juegue con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No se puede violentar así a las Fuerzas Armadas. El funcionario, el comandante general, es un funcionario que demora 40 años en llegar a ese cargo. Si bien es prioridad del presidente, el presidente había cambiado hace 3 meses. Entonces, 40 años de esfuerzo para ser relevado en 3 meses no es aceptable. Y peor aún en las condiciones que se ha dado, o sea, en una supuesta influencia para favorecer y permitir que oficiales asciendan antes de tiempo o sean favorecidos sin tener los méritos para este ascenso. Eso verdaderamente es preocupante, ¿no? Y que el jefe de Estado esté involucrado en esto es aún mayor, ¿no? ¿Cuánto daña precisamente la gobernabilidad el hecho de que no solo se haya hablado del ministro Walter Ayala, del secretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, sino también del propio mandatario Pedro Castillo? Porque lo que ha dicho el excomandante del Ejército, el señor José Vizcarra, es, si bien es cierto, yo he hablado con Bruno Pacheco, que es el secretario de Palacio, él hablaba a título del presidente, lo ha dicho muy claro y ha indicado además que tiene pruebas. Claro, si el presidente no estuviera de acuerdo con esto, debería haber inclusive la remoción inmediata del secretario de Palacio, ¿no? Si alguien está usando el poder que le das, con la investidura que le das, y lo utiliza de manera inadecuada, pero no ha pasado, o sea, el comandante ha hablado desde muy temprano y hasta el momento no hay reacción, ¿no? Eso genera pues grande incertidumbre, y recuerda que esto se suma a una serie de funcionarios cuestionados, inclusive funcionarios que en su momento han tenido que ser removidos por el propio gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones también se tendrían que dar para estos comandantes que sí habrían solicitado el ascenso? Hablamos precisamente de, porque el señor Vizcarra Álvarez ha asegurado que Pacheco, repetimos, el secretario de Palacio de Gobierno, hablaba a nombre del presidente Castillo y que ante ello, solicitó conversar con el mandatario para insistir. Tuvo una reunión, además, el 15 de octubre a las 7 de la noche y Vizcarra ha mencionado que tiene pruebas. Repetimos, ¿cuáles podrían ser en todo caso las sanciones de demostrarse estas pruebas que indica el excomandante? Bueno, el tráfico de influencias es un delito tipificado, ¿no? Entonces, si el comandante tiene todas las pruebas, lo demuestra, la fiscalía podría inclusive intervenir de oficio. Esperemos que sea pues rápida y con celeridad actúe, ¿no? Pero lo importante acá es que no se está respetando la meritocracia. Entonces, y otra vez yo lo repito, como siempre lo repito en el Pleno, el presidente manifestó que de llegar al gobierno iban a estar en su equipo de gestión lo mejor de lo mejor, los mejores. Y los mejores, inclusive eso incluye a las Fuerzas Armadas. Y los mejores son los que ascienden por meritocracia, no porque alguien le sube el dedo. Eso sí no me parece aceptable, ¿no? ¿Cuánto se daña también la figura de las Fuerzas Armadas en general? Porque hemos hablado, claro, del daño a la gobernabilidad en general, pero hay un daño detrás de esto a las Fuerzas Armadas, ¿no? El hecho de que no se esté respetando realmente un ascenso que se debería dar con meritocracia, con esfuerzo, con pruebas, con exámenes. Hay un daño al final. Claro, hay un daño al final, se daña la imagen, daña el prestigio de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que hay que reconocer su valerosa lucha contra el terrorismo, su valerosa lucha contra los diferentes conflictos que hubo, como el del CENEPA, ¿no? Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que también el funcionario, o sea, tú no puedes asumir un cargo si es que están violentando tu institución. O sea, no es un tema de rebeldía ni nada, nadie ha dicho que las Fuerzas Armadas tome una posición radical, sino que las Fuerzas Armadas tienen que hacerse respetar. Y el presidente tiene que entender eso, y las Fuerzas Armadas tienen que estar más unidas que nunca. Ellos son los llamados a que se respete su institucionalidad. Si no, el esfuerzo, el empeño de tantos años de carrera no va a servir para ascender. Eso sí me parece lamentable, y como estos dos comandantes generales que acababan de ascender y que lastimosamente en 3 meses dejan el cargo, ¿no? Con un sinsabor. Podría decirse que en el tema
de Francisco Sagasti era rápido, pero quieras o no era un cambio de encargatura de despacho presidencial que salía Sagasti y le entregaba al presidente Pedro Castillo. Entonces ahí sí se ameritaba y podía ser, se podía ver la figura formal, ¿no?, que siempre se da de un cambio en Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Pero a 3 meses de la ascensión, eso quiere decir claramente de que no me haces caso, te saco. Y ese no es el mensaje adecuado, ¿no? Hay que ponerse en todos los escenarios. Por ahora, lo que se tiene es una fuente de Palacio de Gobierno que señala que el presidente le habría solicitado la renuncia al ministro Walter Ayala. ¿Qué sucedería en todo caso si el titular de Defensa, Walter Ayala, decide no renunciar? ¿Van por una interpelación desde el Congreso? ¿Van por una censura? Sabemos, y ya nos indicó también, que la posición de Fuerza Popular no lo ha podido conversar, pero quizás su opinión personal también cuenta como parte de... Sí, bueno, como te digo, en mi posición personal, yo veo lo mismo, se repite la película con el señor Maraví, decían que se iba, no se iba, al final tuvo que llevarse a un agotamiento innecesario del Poder Ejecutivo para removerlo del cargo. De no salir, yo sí estaría de acuerdo con la interpelación y, como te digo, de manera personal con la censura. Y no solamente de ellos, porque si el presidente está diciendo o manifiesta en algún momento que no tiene nada que ver con esto, el presidente también tendría que cesar en sus funciones al secretario de Palacio. Porque si alguien usa el nombre del presidente, del primer ciudadano de este país, en vano, utiliza el poder que le ha dado el presidente de manera inadecuada, debe de ser removido y acusado. Perfecto. ¿No? César Revilla, congresista de Fuerza Popular, gracias por estar con nosotros en la Central de Información. Es momento de ir a una pausa y luego seguimos con más.